Buenas tardes, aquí venimos con la explicación de los temas para el Comipems. En este caso vamos a empezar con la química. Vamos a empezar con el primer tema, que es características de los materiales. De esto se subdivide en varios temas. El primero de ellos, que es el 1.1, viene siendo conocimiento científico, el caso de la química. Bueno, para empezar, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es un método o procedimiento que caracteriza la ciencia desde hace mucho tiempo, para ser precisos desde el siglo XVII. Esto consiste en observar todo fenómeno, experimentar acerca de ese fenómeno e hipotetizar acerca de lo que observamos, ¿no? Básicamente, ahorita les explicaré de mejor forma lo que es cada uno de estos pasos. También se puede decir que es el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un conocimiento objetivo. Esto es básico, ¿no? Que el conocimiento científico o el método científico debe ser objetivo. Para que haya ciencia debe haber dos componentes, un conjunto de conocimientos y un método apropiado para su estudio, que es la observación, y la observación ha de ser sistemática y controlada. Básicamente el conocimiento científico se puede decir que es el resultado de crear un método científico basado en la objetividad. Bien, como pueden ver en este recuadro, se va a comparar lo que es el conocimiento científico con el conocimiento común. El conocimiento científico es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que trata los hechos de manera real, ¿no? O sea, no es lo que te diga el vecino o el conocido, mientras que el conocimiento común no. O sea, en el conocimiento común cualquiera te lo puede decir sin necesidad de mostrarte hechos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. ¿Por qué llueve? El conocimiento científico te va a mostrar por qué llueve de una manera objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a decir con hechos, con teorías, con todo eso, te va a decir por qué y cómo llueve, mientras que el conocimiento común te lo puede decir el vecino, el primo de un amigo, pero no te va a presentar hechos. El conocimiento científico responde al cómo y por qué. ¿Por qué llueve? Bueno, pues porque se evapora el agua y se acumula en las nubes. ¿Y cómo? Pues porque el agua que se encuentra en ríos, lagos, mar, etcétera, a los 100 grados de temperatura, se convierte en vapor y asciende a la atmósfera formando nubes. Mientras que el conocimiento común solo responde al cómo. ¿Esto qué quiere decir? Que solo te van a decir cómo llueve. ¿Cómo llueve? Ah, pues porque cae el agua del cielo. Pero nunca te van a decir el por qué. El conocimiento científico es práctico y teórico. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú practicas lo que observaste y tratas de responder las preguntas que te hiciste, vas a hacer prácticas. Y teórico quiere decir que te vas a apoyar en como le dice su nombre, en teorías, en leyes, en fundamentos ya hechos por otras personas, ¿no? O sea, que también hicieron ese tipo de conocimiento científico, entonces ahí tú te vas a apoyar, mientras que el conocimiento común solo es práctico. ¿Qué quiere decir? Que solo va a practicar, pero no va a tener fundamentos para que esa práctica sea real o fundamentada. El conocimiento científico es preciso. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que tú practicaste y teorizaste, lo puedes, lo puedes comprobar de una manera. Cualquier persona lo puede comprobar. Mientras que el conocimiento común no. No es inexacto, porque si el vecino te dice que llueve porque Tlaloc se enoja, no te lo puede mostrar. No es mostrable, mientras que los científicos se pueden decir que llueve por las altas temperaturas, te lo pueden mostrar. Básicamente es eso. Y de ahí pasamos al otro tema, que son las características del conocimiento científico. El primero es ser objetivo. ¿A qué se refiere con ser objetivo? Se refiere a tratar a los hechos y apegarse a ellos, evitando introducir en la explicación cosas sobrenaturales, sentimentales o emocionales. Por lo tanto, clarifica y precisa el fenómeno del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Como les mencionaba acá, al ser objetivo, trata los hechos que tú quieres demostrar, los trata de una manera real, ¿no? Es que, como dicen, no hay que meter cosas sobrenaturales ni sentimentales o emocionales. O sea, tú no puedes explicar la lluvia
con cosas sobrenaturales como Dios o la religión, ¿no? O sea, no se puede en el método científico. El que sigue es sistemático. Sistemático da sentido de orden y disciplina para garantizar un nivel de reproducibilidad y validez. ¿Esto qué quiere decir? Que tu método científico debe estar ordenado, debe estar controlado para que alguien más llegue, cuando alguien quiera hacer un experimento parecido al tuyo, se pueda basar en lo que tú ya hiciste y que esté de forma ordenada. El que sigue, la siguiente característica es racional. Toda explicación debe ser fundamentada a través de principios y teorías científicas. O sea, si tú vas a hacer un método científico de cualquier fenómeno al que tú te quisiste dedicar, debes buscar archivos, páginas especializadas, documentos que hablen de ese tema, porque los hay, entonces tú te puedes basar en esos documentos que muestran una validez. El que sigue es verificable. Eso quiere decir que tus resultados se van a someter a prueba o revisión para, para confirmar si tus resultados son verdaderos o falsos y que cualquier científico o persona lo puede comprobar y los resultados no son nunca definitivos. O sea, esto quiere decir que tus resultados alguien más los va a someter a prueba y si tú estás bien, pues a la persona que va a someter a prueba tus resultados le va a salir exactamente lo mismo y eso quiere decir que estás correcto. En el tema de que no son nunca definitivos se refiere a que tú puedes hacer un método científico y hacerlo de la mejor manera, pero se te pudo haber pasado algo, ¿no? Entonces va a llegar alguien en el futuro y va a hacer el mismo experimento que tú y va a obtener resultados diferentes, pero no quiere decir que tú estés mal, o sea, quiere decir que a ti se te pasó algo que él vio y pues llegó otros resultados y pues lo tuyo no es definitivo. La que sigue es circular. Circular se refiere a que hay una interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta la experiencia y está la teoría y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permite la acumulación de conocimientos. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar basándose en teorías ya hechas y va a hacer nuevas teorías y va a llegar a alguien y se va a basar en esas nuevas teorías y así, un círculo que nunca va a acabar, ¿no? Como por decir Darwin. Los biólogos nos basamos en trabajos que hizo Darwin y vamos retroalimentando y haciendo más experimentos, más resultados y en el futuro va a pasar lo mismo, ¿no? La que sigue es universal. Las características que se señalan en el conocimiento tienen validez para todos. O sea, lo que salga en tu método científico, en tus resultados o en tu experimentación, así sea en tu casa o en México o donde sea, debe pasar lo mismo en China, ¿no? No puede salir con que solo ocurre en México, pero no puede ocurrir en China o Japón o Brasil, ¿no? O sea, si un fenómeno ocurre en una parte del mundo, debería ocurrir en todas. O que tu experimento o tu característica o tu método científico pueda ser reproducido en todo el mundo. La que sigue es sistematizado o sistematización. Esto se refiere a aislar de forma intencional el fenómeno concreto y que es objeto de la observación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te vas a basar en algo que viste y lo quieres estudiar, debes centrarte en ello, ¿no? O sea, si tú te vas a basar en por qué las rayas del tigre son negras o por qué tiene rayas, pues debes aislar ese fenómeno y dedicarte solo a las rayas. O sea, no puedes utilizar los colmillos, ni su forma de reproducción, ni porque el tamaño, o sea, si te empiezas a meter en muchos fenómenos, pues al final vas a acabar haciendo muchas cosas y no vas a tener un resultado concreto. Y por último, el control. Esto se refiere a las condiciones bajo las que se realiza la observación y que han sido previamente consideradas y delimitadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú ya observaste algo y quieres experimentar para ver por qué ocurre ese fenómeno, muchos de ellos se trabajan bajo control específico como laboratorios especializados. Esto puede ser como por decir en el cáncer, ¿no? Cuando tú quieres trabajar con células cancerígenas, debe ser en un laboratorio controlado y
Debes tener material apropiado, a esto se refiere con control, ¿vale? Y por último vamos a ver cuáles son los pasos para llevar a cabo un buen método científico. El primero es la observación y es la básica de todas. La observación se quiere decir que tú debes estar atento al mundo para reparar en algo puntual. Esto quiere decir que cuando tú te dedicas a la ciencia, debes estar siempre observando. Como otra vez volvemos con el ejemplo de Mendel, ¿no? El padre de la genética. Mendel observó que los chícharos había de diferentes colores, de diferentes formas, y él empezó a observar. Se dijo, ¿por qué? O sea, yo observé ya que hay chícharos verdes, amarillos, unos que son lisos y otros que son rugosos, medio arrugaditos, ¿no? Entonces él ya observó un fenómeno que está pasando a su alrededor, y de ahí nos lleva al siguiente paso, que son las preguntas. Las preguntas es la formulación de preguntas acerca del observado. O sea, ya que Mendel observó que los chícharos son verdes o amarillos y que algunos salen lisos y algunos salen arrugados, se preguntó el por qué, ¿no? O sea, se pregunta, ¿por qué unos son verdes y otros amarillos? ¿Y por qué no todos son verdes o por qué no todos son amarillos? ¿O cómo es que ocurre esto? Esa es básicamente la pregunta. Y de aquí nos lleva la hipótesis. La hipótesis es, tomando las preguntas que surgieron tras la observación, se puede plantear una idea que explica de modo general lo observado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya observó que hay chícharos verdes y amarillos y lisos y arrugados, él dijo, tal vez, esto pase por la herencia, ¿no? O sea, él entonces no sabía o no explicó esto como herencia o genética, pero él dijo, tal vez cuando las plantas se aparean o se reproducen, como unas son verdes y otras amarillas, estas características se juntan y es por eso que algunos chícharos salen verdes, arrugados o amarillos lisos. Entonces él ya se hizo una hipótesis a sus mismas preguntas. De esto sigue la experimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya cuando tú te hiciste tus preguntas, tus hipótesis y ya observaste el fenómeno, empiezas a experimentar para ver si lo que tú creíste es correcto, porque la experimentación es el paso a través de uno o varios experimentos para tratar de poner a prueba la hipótesis planteada. O sea, si él ya dijo que a través de la reproducción de las plantas es que salen amarillas, verdes, lisas o arrugadas, él empezó a reproducir diferentes tipos de chícharos y le salió que unos salían verdes arrugados, verdes lisos o amarillos arrugados o amarillos lisos. Entonces su experimentación le llevó a creer que su hipótesis era correcta. Y por último vienen las conclusiones o que algunos también nos llaman análisis de resultados. Las conclusiones son el análisis de los resultados de los experimentos y se da una conclusión. El momento en el que se da cuenta de lo que se hipotetizó, es el momento en el que se da cuenta si lo que se hipotetizó era verdadero o falso. O sea, cuando tú ya acabaste de experimentar, te van a dar resultados. Y estos resultados los debes analizar y debes concluir si era verdad o falso lo que tú creías en la hipótesis. En el caso de Mendel, a él le salió correcto, ¿no? O sea, sus resultados dieron positivo de que a través del apareamiento entre plantas es porque los chícharos salían amarillos y verdes y lisos y arrugados. Entonces, básicamente este es el método científico. Hasta aquí les voy a dejar el primer tema y nos estamos viendo en la siguiente.